Dice así, Juan 3:13, nadie subió al cielo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo que aquel en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La palabra del Señor está bendecida. Vamos a estar predicando, sanado por el amor de Dios. Sanado por el amor de Dios. Desde Génesis, Dios comienza a revelarse y comienza a revelar su carácter, de quién es Él. Y nosotros podemos ver en Éxodo 15 que Dios se revela como Jehová Rafa, que significa Jehová tu sanador. Es decir, que Él sana. Él tiene poder para sanar físicamente, pero también tiene poder para sanar espiritualmente. Y cuando Dios sana, sana a través de su amor. En griego hay tres palabras que se utilizan para describir la palabra amor. Está la palabra fileo, que es el amor filial, el que yo tengo por una familia. Está el amor eros, que es el amor que yo puedo tener por una mujer en el área íntima. Y está el amor ágape, que solamente le pertenece a Dios. Y es un amor que no es un sentimiento. El amor de Dios no tiene que ver con sentimiento. El amor de Dios tiene que ver y opera desde el Espíritu. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios hace, lo hace desde el Espíritu. Porque Dios es Espíritu. Entonces Dios quiere trabajar desde su Espíritu en mi espíritu. Entonces cuando Dios viene a habitar en nosotros por medio de su Espíritu, lo que hace es que su Espíritu viene y Él nos ama de un amor incondicional. El amor de Dios no tiene que ver con lo que tú eres o con lo que tú haces, sino tiene que ver con su naturaleza. Si Él me ama incondicionalmente, cuando Él me ama, no me ama esperando algo a cambio. Es decir, no es el amor de que yo voy a hacer esto para que tú hagas en consecuencia a esto, sino Él me ama incondicionalmente. Y ese es el amor de Dios y es definido el amor ágape. Jesús habla de la serpiente, habla de una serpiente que Dios le ordenó a Moisés que colgara en un madero, y eso está en Número 21:4. Después partieron al monte de Or, camino del mar, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué no hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpiente, que mordían al pueblo, y murió mucho de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuese mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraban a la serpiente de bronce y vivían. De ese texto es que Jesús está hablando, y de eso que Él está hablando, de la serpiente que Dios le mandó a Moisés. Ahora bien, ¿qué hiciera? ¿Qué pasa? El pueblo lo que hizo fue murmurar contra Dios cuando estaban recibiendo el favor de Dios. Dios lo estaba sacando de Egipto para llevarlo a Canaán, lo estaba sacando de la esclavitud y lo estaba llevando a un mejor lugar. Pero aunque Dios lo sacó de Egipto, nunca sacó a Egipto de su cabeza y de su corazón. Todavía ellos anhelaban la cosa de Egipto. Ahora bien, entonces ellos comienzan a murmurar contra Dios y contra Moisés. Pero ¿por qué murmuraban contra Dios y contra Moisés? ¿Por qué hablaban mal? ¿Por qué se quejaban? ¿Por qué se desanimaban? Porque estaban enfermos en términos espirituales.
lo que nosotros hablamos, lo que nosotros decimos, es la manifestación de lo que tenemos dentro. Si quieren comprobar eso, júntense con una gente que solamente habla de cosas negativas solamente por 30 minutos para que ustedes vean cómo usted se siente en 30 minutos. Hagan la prueba. Solamente escuchen los 30 minutos, la queja, el problema, todo lo que tengo, que nadie me ayuda, que todo está mal, que nadie hace las cosas bien y todo eso, y usted va a ver en 30 minutos cómo usted está cargado. ¿Por qué? Porque simple y sencillo, en el mundo espiritual existimos en un mundo físico que depende del mundo espiritual. Y dice las escrituras, no yo, que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Es decir, que el mundo espiritual es más real que el físico. Ahora bien, nosotros en el mundo físico escribimos con una tinta, con un lapicero en una hoja. Pero en el mundo espiritual se escribe con la boca. En el mundo espiritual se escribe con la boca. Salmo 45:1. Rebosa mi corazón palabras buenas. Dijo el rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Si lo que tú hablas no solamente es capaz de contaminarte a ti en tu corazón, sino que es capaz de contaminar a otro. ¿Por qué? Porque el corazón, ejemplo, cuando Dios le da la tabla a Moisés, ¿qué simboliza la tabla que Dios le da a Moisés? La tabla que Dios le da a Moisés simboliza el corazón. Sí, esa es la razón que él le da la tabla. Entonces, ¿qué sucede? Por ese Proverbio 3:3 se dice: nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átala a tu cuello, escríbele en la tabla de tu corazón, y hallará gracia y buena opinión entre los ojos de Dios y de los hombres. Es decir, ¿qué tú estás escribiendo en tu corazón? ¿Qué tú estás hablando? ¿Qué tú estás escuchando? Es decir, ¿qué te han dicho que ha marcado tu corazón? ¿Quién ha escrito cosas malas de ti en tu corazón? ¿Quién ha escrito palabras negativas en tu corazón? Y muchas veces nosotros en términos espirituales estamos enfermos en el corazón. Ojo, no estoy hablando del corazón del órgano cardio, estoy hablando del corazón, de la parte del cuerpo espiritual que une el espíritu con el alma. Eso es el corazón. En el corazón habita el amor y la conciencia. Es una parte del cuerpo espiritual. Entonces nosotros muchas veces venimos del mundo, de la familia, de lo que hemos vivido en la niñez, de lo que hemos vivido en mi casa, de lo que hemos vivido en mi experiencia personal, de lo que yo he vivido todo eso, y vengo con cuantas cosas que se han escrito de mi pasado que hoy todavía están escritas ahí, y basado en eso es lo que yo pienso de mí. Es decir, basado en lo que me dijeron que yo era, es lo que yo pienso de mí. Pero bendito sea Dios en Cristo, que Él ha venido a cambiar tu historia. ¿Cuánto lo creen? Él ha venido a escribir también en nuestros corazones. Es decir, ya no, cuando estamos en Cristo, Dios no viene a decirte y a recordarte lo que tú eras, sino lo que tú eres en Él. Bendito sea su nombre. Por eso Él dice en su palabra que si tus pecados fueran como el carmesí, vendrían a ser como blanca lana. En sí está hablando del perdón divino. El perdón divino es maravilloso. Entonces, una de las cosas que tenemos que guardar, según Proverbio 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es decir, y volvemos, guarda tu ser espiritual, guarda tu corazón, de ahí emana la vida. Tu futuro, tu presente y tu futuro depende de qué se haya escrito en tu corazón. De eso depende. Si depende de la salud espiritual que tenga tu corazón. Es decir, nuestra relación con Dios depende mucho de que yo esté saludable en términos espiritual en mi corazón. Es decir, que se haya escrito la palabra de Dios, que se haya escrito en mi corazón lo que Dios quiere que se escriba. ¿Por qué? Porque basado en lo que está escrito es lo que yo voy a hablar, es lo que yo voy a pensar. En sí, Jesús le dice que en Mateo 15:11, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. Es decir, lo que me contamina en términos espirituales no es lo que yo como. Lo que yo como me puede contaminar de manera física, puede enfermar mis arterias, pero de manera espiritual lo que me contamina es lo que yo hablo y lo que yo escucho. Es decir, nosotros no rechazamos a nadie, pero también tenemos que elegir con quién vamos a hacer alianza. Entonces es bien importante. Ahora bien, todos nosotros
en algún momento de nuestra vida hemos sido mordidos por la serpiente. La serpiente en ese momento lo mordió porque era un castigo de Dios. Y entonces todos nosotros, al estar lejos de Dios, hemos sido mordidos por la serpiente por malas experiencias de la vida. Y esas malas experiencias entonces es lo que marcan nuestro destino y nuestro futuro. Ahora bien, bendito sea Dios en Cristo, que el perdón divino trae reconciliación. Antes de nosotros estar en Cristo, antes de servirle a Dios, la Biblia nos describe como prófugo de la justicia de Dios. Es decir, había un momento que la justicia, el juez justo iba a caer la sentencia sobre nosotros. Ahora bien, en el perdón divino, no solamente Dios perdona todos mis pecados, pasado, presente y futuro, sino que también que Dios se reconcilia conmigo, al punto de que ya no somos prófugos de la justicia de Dios. Por eso Romanos capítulo 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que lo primero que hace el perdón divino es darte paz con Dios. Y no solamente darte paz con Dios, sino que tú también tienes la paz de Dios. Sí, eso es maravilloso, tener paz con Dios y la paz de Dios. Ahora bien, si nos damos cuenta, las tinieblas estaban desde el reino de las tinieblas, estaba persiguiendo a Moisés desde antes de nacer. Desde antes de nacer. Ahora, ¿por qué las tinieblas, el infierno estaba persiguiendo a Moisés desde antes de nacer? Porque Moisés tenía propósito. Y muchos de nosotros hemos sido atacados desde la niñez, simple y llanamente porque tú tienes propósito en Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén. Desde antes de nacer muchas veces has sido atacado. Ahora, ¿y cómo las tinieblas sabían que había propósito en Moisés? El conocimiento en el mundo espiritual está disperso. Y Satanás es un espíritu. Y tiene acceso al conocimiento en el mundo espiritual. Y Dios había escrito en el mundo espiritual una palabra que le dio a Abraham. Y le dijo a Abraham: tu pueblo estará prisionero 400 años en Israel. Entonces esa palabra el infierno la guardó. Dijo 400 años en Israel. Esa palabra tenemos que guardarla. ¿Por qué? Porque el infierno sabía que se necesitaba un mediador que sacara al pueblo de Israel. Y cuando el tiempo se estaba cumpliendo, los 400 años, 470 o 60 años, el infierno sabía de que en esa época debía nacer el mediador que debe utilizar. Y dijo: en esta época, yo no sé quién es, pero en esta época es que va a nacer. Por eso todo el que nazca en esta época tiene que morir. ¿Por qué? Porque lo que quería era matar al mediador. Ese mediador era Moisés. Él no sabía quién era. Él sabía que iba a nacer, pero no sabía quién era. Así mismo, porque el conocimiento está disperso. Hay muchas cosas que se ha escrito, que Dios ha escrito de ti en el mundo espiritual, que el infierno no sabe. Y por eso te ataca. Desde antes de tú venir a Cristo, ya está atacando. Entonces, ¿qué sucede? Moisés tenía propósito. Tenía propósito para ser mediador. Y sabemos la historia de Moisés. Y Moisés, aunque tenía propósito, estaba enfermo en términos espiritual. ¿Por qué? Porque Moisés sabía que era hebreo, pero lo criaron como un egipcio. Y tenía esa disyuntiva: o soy hebreo o soy egipcio. Y por eso se manifiesta su identidad como hebreo cuando ve que están maltratando a un hebreo. Y luego de eso él tiene que matar a ese soldado y tiene que correr. Entonces ya no solamente anda con esa ausencia de que tiene que irse fuera de su pueblo, estar lejos de su nación, sino que es un asesino que está siendo perseguido. Pero bendito sea Dios en Cristo, que Dios lo primero que hace para que Moisés pudiera ser un hombre para el servicio de Dios fue sanarlo. Por eso cuando se le aparece, le dice: quítate el calzado de tus pies en la zarza, porque la tierra que pisa santa es. Porque quería transmitirle la santidad para sanarlo. Quería que él tuviera contacto con la tierra. ¿Por qué? Porque esa tierra en ese momento era santa. Y Dios le dice: la manera de yo sanarte de tu condición espiritual es quítate los calzados y ten contacto con mi santidad. Porque de la manera que yo te voy a sanar es cuando tú seas santo, separado para mi uso. Entonces Dios comienza a enseñarnos cómo es que Él nos sana. Primero es separándonos para su uso. Eso significa ser santo, separado para el uso de Dios. La pregunta que quiero
Someter a consideración. Y voy a leer un texto primero en Éxodo 24. Un mandamiento que Dios le da para someter la pregunta. Éxodo 24. No te hará imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinará a ella, ni la honrará, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación que me aborrecen. ¿Cómo es posible que un Dios que prohíbe la imagen manda al pueblo a decir, ame una imagen? Cuando Dios prohíbe las imágenes y está pidiendo aquí una imagen. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú creas por fe, no por vista. Porque la fe, dice Hebreo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, por la fe entendemos. Es decir, que tú creas por vista, por fe, no por vista, no por lo que tú ves. Entonces, el ser humano, se educa con imágenes. Con imágenes. Por eso es que nosotros podemos ver que los libros de los niños no tienen letras, sino imágenes. Entonces, lo primero que Dios quiere es darte una imagen. Ahora bien, Dios no quiere que tú tengas ningún tipo de imagen porque la mente se contamina de lo que ve. Porque lo que ve forma ideas y pensamientos. Entonces, Dios no quiere que tengamos imágenes de nada, pero hace una imagen. Porque la única imagen que Dios quiere que tú recuerdes en tu mente es la imagen de Cristo crucificado en la cruz por el perdón de tu pecado. Aleluya. Es decir, y no es que tenga físicamente, sino que recuerde cómo Dios mira el pecado, cómo Dios lo ve. Entonces Dios quiere que tengamos esa imagen. ¿Qué sucedió en la cruz? Ahora, ¿por qué eso en la cruz? Por el perdón de nuestros pecados. Bendito sea su nombre. Pero así mismo como por la fe entendemos, es por la fe correcta, es por la fe bíblica. Porque la fe incorrecta me hace no entender. Es decir, una correlación. Entiendo si la fe es correcta, si la fe es bíblica, si la fe es lo que Dios revela en las Sagradas Escrituras. Pero si tengo una fe incorrecta, lo que hace es que mi mente se llena de tiniebla. Y termino adorando algo que no es Dios, que no tiene poder en el mundo espiritual, que nadie, absolutamente nadie, bíblicamente le ha dado poder. Porque de Dios es el poder. Y el único que tiene poder para salvar, para transformar, es Dios. Entonces nosotros podemos ver que la fe es necesario. Y que dice Hebreo 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que el galardador del que le busque. Es decir, que necesitamos fe para acercarnos a Dios. El hecho de estar aquí, todo lo que están aquí, es manifestando de que tienen fe. Ahora bien, Jesús viene y trata ese tema. Y ese tema Jesús lo trata y se desprende de la conversación de Jesús y Nicodemo. Es la continuación de lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo. Y Jesús de esta manera, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahora bien, Jesús se está refiriendo a la serpiente de bronce que hizo Moisés. Ahora, ¿qué simboliza siempre la serpiente? La serpiente siempre simboliza pecado. Y el bronce simboliza la justicia de Dios. Entonces Dios hace una imagen para que el hombre se eduque con esa imagen. Porque lo primero es la imagen y después la palabra. Es decir, Dios dice, para que tú puedas entender mi palabra, lo primero que yo te voy a dar una imagen y después tú vas a entender la palabra. Entonces, dice así, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para entender esta palabra que está escrita aquí, lo que Dios está haciendo es primero te dando la imagen de Jesús en la cruz. Dios hizo a Jesús pecado. Sí, no era que él tenía pecado, fue que él lo hizo pecado. ¿Por qué? Porque todos nosotros le traspasamos el pecado nuestro a Jesús. Entonces Dios lo hizo pecado a él. La razón que Jesús dice, Elí, 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 Raba Sabatami, ¿por qué me has desamparado? Porque es la única vez que el Hijo ha estado separado del Padre.
Nunca, nunca, nunca en la historia del Hijo, nunca había separado del Padre. Y es la primera vez que el Padre se separa de Él, porque Él cargó nuestros pecados. Entonces, Dios quiere que tú recuerdes esa imagen y que tú razones ahora si Dios te ama. Que Dios fue capaz de entregar a su único hijo por alguien que siempre ha vivido ofendiéndolo a Él. Yo quiero que alguien me diga si eso es amor, sí o no. Entonces, ese amor que Dios manifestó en la cruz y ese perdón que Él manifiesta en la cruz es el amor que viene a sanarme en términos espiritual. Entonces, el poder del evangelio tiene que ver que es el poder de Dios para sanarte por medio de su amor. Romanos 1 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es decir, esto es simple y sencillo. Es por creer que Jesucristo murió por mí en la cruz del Calvario. Es por creer que Él resucitó. Es por creer que Él vive por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Es por creer, simple y llanamente. La única exigencia del evangelio para tú entrar es creer. Todo lo demás viene al paso, pero es creer. Pastor, que yo estoy en una condición espiritual y no puedo salir. Entiendo que tú no puedas salir. ¿Y qué necesito? Creer que Jesucristo murió por ti. Amén. El pastor, pero solamente eso, tan sencillo. Tan sencillo como te lo estoy explicando, es creer. Es creer que Él murió por tus pecados y por todo lo del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hablamos de salvación y cuando hablamos de Juan 3:16, ese pasaje se debe desconstruir, porque ese pasaje ha traído mucho debate. Y el debate que ha traído es porque hay una corriente teológica que dice que Jesucristo solamente murió por los escogidos. Y otros dicen que Jesucristo no ama a los pecadores. Que Él no ama a los pecadores. Vamos a estudiar el texto. ¿Y cómo es la mejor manera de estudiar el texto? Leyendo el texto y entendiendo. Entonces, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo que a Él cree, que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la salvación tiene dos estados. Y tiene el estado, o dos aspectos. Un aspecto externo, que es lo que Él hizo en la cruz, que no tiene que ver conmigo, porque lo hizo Él. Entonces, ese es el aspecto externo. Y en el aspecto externo, Él murió por todos los pecadores. Es decir, que Él ama a todos los pecadores. Porque Él no murió por los perros, ni por los gatos. Él murió por los pecadores. Entonces, si Él murió por los pecadores, es porque lo ama. Porque si no, no hubiese muerto por ellos. Pero ese es el aspecto externo. Porque está hablando en sentido general por todos los pecadores. Ahora bien, la segunda parte, entonces Él ama a los pecadores de manera universal. Pero ese amor y esa obra está fuera de mí. No tiene que ver conmigo. La hizo Él. Pero la otra parte del texto es para todo aquel que cree. Ahora bien, todo aquel que cree es el que experimenta el amor de Dios. Es decir, que Dios murió por algunos pecadores que nunca han experimentado el amor de Dios. ¿Por qué, pastor, no lo han experimentado? Porque no han creído. El día que ellos crean, van a experimentar el amor de Dios, pero no un Dios que está afuera, sino un Dios que se te mete por dentro. Y ahí tú puedes experimentar el amor de Dios. Entonces, el texto está simple y sencillo, que para poder experimentar el amor de Dios, yo necesito creer en Jesucristo. Entonces, ahí entonces el Señor viene a hacer una obra interna dentro de mí, en todo mi ser espíritu, alma y cuerpo. Él viene con su espíritu a mi espíritu y comienza a trabajar con mi corazón. Y luego, en la etapa final, salva mi cuerpo. Entonces, la salvación se conjuga en pasado, presente y futuro. Dios perdonó todo mi pasado. ¿Cuántos han creído en Jesucristo, los que están aquí? Amén. Dios perdonó todo tu pasado. Todo aquello que tú hiciste, todo lo que te hicieron, todo lo que tú viviste está perdonado. Punto. Punto. Y ahora, pastor, Dios perdona también mi presente.
Hoy mi presente está perdonado. Lo único que yo necesito en mi presente es confesar mi pecado y apartarme de ello. Es lo único que yo necesito. Porque cuando yo lo confiese, y confesárselo es a Dios, ténganlo claro. No es un pastor, no es un cura, es a Dios. Porque el único que perdona pecado es Dios. Es Dios. A ese que usted tiene que confesárselo. Entonces, usted lo confiesa y se aparta de ello. Y en el futuro ya también yo estoy perdonado. Entonces, eternamente es el perdón divino que yo he recibido. Ahora bien, Jesús derramó su sangre en la cruz por amor. La cruz estaba diseñada para que el que era colgado en la cruz muriera por asfixia. La posición de la cruz es para que la persona muriera por asfixia. Y esa era la inclinación para que no pudiera respirar. Porque era la muerte más cruel, lenta, porque a medida que tú ibas perdiendo la manera de respirar, la forma de respirar, iba muriendo, iba muriendo, iba muriendo. Pero Jesús no murió por asfixia, Jesús murió por dolor. Por eso es que de su sangre, de su corazón sale agua y sangre, porque el dolor no lo aguantó y el corazón fue desgarrado. ¿Por qué lo hace? Por amor. Por amor. Ahora, ¿por qué el corazón es que se desbarata de Jesús? Porque lo que Jesús quiere construir es tu corazón. Lo que Él quiere trabajar en tu corazón. Y el intercambio es el corazón de Él por el tuyo. Él intercambió su corazón por el tuyo. Entonces, ahora bien, hay tres cosas importantes que tenemos que entender. ¿Qué sucedió cuando el hombre cayó? Y es que el hombre, cuando pecó y cayó, tuvo miedo, vergüenza y culpa. Y todos nosotros heredamos el miedo, la vergüenza y la culpa. Y estamos viviendo en este mundo con mucha vergüenza por situaciones, por cosas que hemos hecho, con la culpa del pasado. Y tenemos tantas situaciones en términos espiritual. Pero bendito sea Dios en Cristo, que Dios con lo que viene a trabajar, lo primero que viene a trabajar es con tu miedo. Y por eso, 1 Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. El tú saber que Dios te ama, te quita todo el temor. Pastor, ¿qué va a ser de mí mañana? Yo no sé qué va a ser de ti mañana, pero si tú sabes que Dios te ama, tú mañana estás seguro. ¿Cuándo lo creen? Amén. Pastor, ¿qué va a ser si yo me enfermo? Tu enfermedad, Dios está ahí. Dios no te va a desamparar, porque el amor de Dios te da seguridad, el amor de Dios te da identidad, el amor de Dios te da propósito, el amor de Dios te da fuerza, el amor de Dios lleva fuera todo el temor de lo que estoy viviendo, de lo que estoy pasando, de mis hijos, de mis padres, de mi salud, de mi empleo, de qué voy a comer, de dónde voy a vivir. Todo lo que Dios ha prometido lo ha cumplido en su Hijo Jesucristo. Y hasta donde yo tengo entendido, la palabra dice de esta manera: aunque pase por el fuego no te quemará, aunque pase por las aguas no te ahogará. No te estoy diciendo que no va a pasar, lo que te estoy diciendo es que yo voy a estar contigo. Amén. Eso es lo que estoy diciendo, es que yo voy a estar contigo en medio de ese momento. Y si tú lo tienes a Él, lo tiene todo. Créeme, lo tiene todo. Porque Él es la plenitud de aquel que lo llena todo y en todo. Bendito sea su nombre. Entonces el amor de Dios se perfecciona. ¿Cómo? Obedeciendo. Es decir, porque el amor está ligado a la obediencia. El amor de Dios, por eso Jesús le dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Jesús no le está hablando de mandamientos según la ley. Jesús lo que le está diciendo, que el amor, que la obediencia está ligada al amor, que el que ama es el que obedece. Es decir, que para yo obedecer tengo que amarlo. Pero para yo amarlo tengo que conocerlo. Entonces, si yo no lo conozco, no le puedo amar. Si yo tengo que conocerlo para amar, por eso en el corazón habita el amor y la conciencia. Conciencia es conocimiento dentro.
Si Dios quiere que tú te llenes de conocimiento de Dios en tu corazón para que lo puedas amar. Porque si no lo conoces, no lo puedes poder amar. Y la mejor expresión de amor es que Él me amó primero. Es decir, yo no lo amo en mi fuerza, yo lo amo en la fuerza de Él. Yo lo amo en el amor de Él. Es decir, es como devolviendo el favor a Él, amándolo. Sí, para yo amarlo, Él me amó primero. Ahora, yo para poder amarlo tengo que estar unido a Cristo, creer en Cristo, porque separado de Cristo nada podés hacer. Nadie puede amar a Dios a menos que Cristo habite en Él. Sí, para amar a Dios, Cristo debe habitar en ti, en tu espíritu, en tu corazón. Porque solamente en Él puede amarlo, porque el único que puede dar a conocer al Padre es el Hijo, bendito sea su nombre. Nadie conoció al Padre sino el Hijo. Es el Hijo, es Jesucristo. Por eso el tema de predicación es el Hijo, Jesucristo. Bendito sea su nombre. Entonces, Dios viene a perfeccionarnos en el amor. A perfeccionarnos en el amor. Pero también el amor se va perfeccionando. Cada vez que yo obedezco la palabra de Dios, lo que Dios dice en su palabra, yo estoy perfeccionando mi amor hacia Él, porque estoy obedeciendo. Entonces puedo experimentar ese amor. Ya ese amor deja de ser un amor que está fuera de mí. Es un amor ahora que está dentro de mí. ¿Por qué? Porque yo veo ahora la bondad de Él. Y dice Romanos capítulo 2 que la bondad de Él nos lleva al arrepentimiento. La mejor manera de la gente arrepentirse es conociendo la bondad de Dios. La bondad de Dios que hace y que produce el verdadero arrepentimiento. Porque cuando tú conoces la bondad de Dios, tú dices, ¿cómo no servirle a un Dios así? Si cómo no rendirme delante de Él, ¿cómo no servirle? Si siendo yo pecador, Cristo murió por mí. Si yo siendo enemigo de Él, aún siendo enemigo, Dios me suplía, Dios me guardaba. Entonces la bondad de Dios te lleva al arrepentimiento. Entonces, ¿qué sucede? Dijimos que el hombre tenía miedo, vergüenza y culpa. Hay un principio de la interpretación bíblica bien simple y sencillo. Y está relacionado con los misterios que habla la Biblia. Y la Biblia habla de diferentes misterios, pero voy a hablarle de dos misterios. Hay un misterio que es que el misterio de Dios es Cristo. Cristo es el misterio de Dios escondido. ¿Bien? Ese es el misterio de Dios, que Cristo estaba escondido. Y todo, por eso llama el Antiguo Testamento, y que Cristo estaba escondido a manera de tipo, sombra y figura. Ahora bien, cuando aparecen los evangelios, Cristo también tiene un misterio dentro de Él. Y el misterio de Cristo es la iglesia. La iglesia es el misterio que estaba dentro de Cristo. Por eso la iglesia nace después de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Porque era el misterio que estaba en Él. Es decir, Dios tuvo que hacer lo mismo que hizo en Adán. Que tuvo que sacar a Eva, ¿de dónde? De Adán. Eva es símbolo de la iglesia, representa a la iglesia. Y fue lo mismo que Dios hizo con Cristo, que tuvo que poner a dormir a Cristo para sacar la iglesia. Entonces el misterio de la iglesia es que la iglesia estaba en Cristo. Ahora, ¿qué implica eso? Que todo lo que Jesús hizo, lo hizo para que la gente entienda qué es lo que va a hacer la iglesia hoy. La iglesia es la continuación del ministerio de Jesucristo, porque Jesucristo pasó de un ministerio terrenal a un ministerio celestial. Entonces necesitaba que un cuerpo continuara el ministerio de Él, porque ya Él no tenía cuerpo físico. Porque la tierra fue creada para espíritu con cuerpo. Por eso envía su espíritu a la iglesia. Cuando envía su espíritu a la iglesia, no es al edificio, es a la gente que estaban dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para continuar el ministerio. Entonces nosotros ahora como iglesia continuamos el ministerio de Cristo. Ahora, ¿cómo yo puedo entender lo que hace la iglesia ahora? Viendo los milagros que hizo Cristo. Porque Él está reflejando los misterios que iba a hacer la iglesia. La predicación de la iglesia, la predicación de Cristo, es lo que la iglesia hizo. Cuando Jesús dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha enviado Jehová a dar buenas nuevas de salvación y a sanar lo quebrantado de corazón. Esa es la predicación que Él dijo, ¿verdad? Él lo está hablando de manera física, pero de manera espiritual es lo que hace el Espíritu Santo. Porque quien da convencimiento por medio de la palabra es el Espíritu Santo. Y quien sana los corazones es el Espíritu Santo. Entonces ahora en el ministerio de la iglesia tiene que la iglesia hacer eso. Ahora bien, Jesús dice un día en Juan 4, me es necesario pasar por Samaria. Porque había una mujer que tenía vergüenza. Y era la mujer samaritana. Pastor, ¿cómo usted sabe que tenía vergüenza? Porque la mujer samaritana iba a buscar
el agua al mediodía, cuando el agua se buscaba a las 6 de la mañana. No quería juntarse con nadie. Y Jesús dice, me es necesario pasar por Samaria. Porque aparte de que la mujer samaritana tenía vergüenza, también tenía un conflicto y estaba enferma. Porque el conflicto de la mujer samaritana era de adoración. Porque la mujer samaritana, para adorar, adoraba los sábados en el monte Sinerín, en Sirqué. Y de domingo a viernes vivía su vida como ella quería. Y los sábados era la santa samaritana. Y ella decía que la forma de adorar era los sábados en el monte Siqué, en Sinerín. Y cuando Jesús aparece, Jesús la está esperando en el pozo, porque Jesús sabía la hora que ella iba. ¿Y por qué si la gente no iba a las 12 a buscar agua, por qué Jesús estaba a las 12 del mediodía esperándola? Porque él sabía que ella iba a esa hora. Y por eso era necesario pasar por Samaria. Entonces en la conversación, lo que Jesús le ofrece es agua que salta para vida eterna. Porque ella era muy devota, pero solo los sábados. Y Jesús le dice, espérate, tú tienes un problema. El problema tuyo y la enfermedad tuya es la adoración. Porque tú solamente adoras en un lugar. Tu adoración está ligada a un lugar físico, a un lugar geográfico. Está reservada para un día. Y déjame decirte algo, que Dios es espíritu. Y los que le adoran tienen que adorarle en espíritu y en verdad. La adoración no está ligada a un templo. La adoración no está ligada a un edificio. La adoración está ligada a tu espíritu, a tu verdad y a la gratitud que hay en tu corazón. Amén. Y Jesús, para que ella pudiera servirle como tenía que servirle, tenía que sanarla en la forma de adorar. Entonces, la peor enfermedad que muchas veces tiene el corazón es la forma en que adoramos. ¿Por qué? Porque nuestra adoración está ligada a algo o a alguien o a un lugar. Eso es esclavitud. Entonces, eso es esclavitud. Ahora bien, hay algo importante que Jesús le dice. Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas estas cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. La razón por la que Jesús se desvió para sanarla era porque esa mujer estaba esperando el Cristo. Ella sabía que el único que la podía sacar de su condición era Jesucristo, bendito sea su nombre. Y por eso él se desvía. ¿Cuál es el principio? Que Dios va a sanar los corazones que sepan y entiendan y quieran ser sanados. Amén. Ella quería sanar, lo que no tiene los instrumentos para ser sano. Es el primer principio, yo querer ser sano. Por eso Jesús a muchos le preguntó, ¿quieres ser sano? ¿Por qué? Porque si yo tengo problemas en términos espirituales y no reconozco que tengo problemas, no hay manera de que Dios te sane. Y tú puedes estar enfermo en términos espirituales y todo el mundo sabe que tú estás enfermo espiritual, menos tú. Y tú estás bien allá arriba y estás muy bien, pero estás enfermo en términos espirituales. ¿Por qué? Porque ha ligado la adoración a un lugar. Entonces, me llama la atención que dice que después de eso, la mujer que tenía vergüenza dejó el cántaro. Es un simbolismo. El corazón es un cántaro donde tú guardas cosas. Y así mismo como ella llenaba ese cántaro de agua del pozo, porque hay mucha gente que su vida espiritual se ha alimentado de un pozo. Y por eso de su interior no corren agua de ríos vivos. ¿Por qué? Porque el agua que han tomado es de un pozo. Y esa agua de ese pozo es la que tienen en su corazón. Y Jesús le dijo, espérate, yo no quiero que tú cojas de esa agua del pozo. Yo te ofrezco agua que salta para vida eterna. Señor, dame de esa agua. Porque esa agua es la que va a transformar todo su ser. Y dejó el cántaro, dejó la vergüenza, dejó su pasado atrás. Es decir, ya no tenía agua física, lo que tenía en su corazón era agua espiritual. Y salió a decirle a la gente, he encontrado al Cristo. Y dicen que Jesús duró más tiempo en Samaria porque la mujer samaritana.
La primera predicadora del Nuevo Testamento es la mujer samaritana. Cuando una mujer no tenía, lo único que servía era para parir y tomar agua y buscar agua, al punto que las mujeres no aprendían en la sinagoga, aprendían en su casa. Y Jesús dice, voy a dignificar a la mujer. Y la voy a dignificar para que sea ella que dé testimonio de mí, porque la mujer no podía dar testimonio de Dios. No podía ser testigo en nada. La primera persona que da testimonio de la predicación en el Evangelio es la mujer samaritana. Y comenzó a hablar del Cristo. ¿Pero por qué comenzó a hablar del Cristo? Porque dejó el cántaro. Dejó el cántaro, dejó su vida pasada. Dejó el pozo. Si tú no dejas el pozo, no puedes hablar de Dios. Si tú no dejas el cántaro, no puedes hablar de Dios. Para hablar de Dios hay que dejar el pozo, hay que dejar el cántaro. Para que hable de Dios con el río de agua viva. Para que hable de Dios desde la sanidad. Un enfermo no puede sanar a nadie. Dios tiene que sanarme a mí primero, para yo poder sanar a alguien en términos espiritual. Entonces el corazón es un cántaro. Y por eso muchos estamos así cansados. Y estamos cansados. Y no tenemos ánimo. No tenemos gozo. No tenemos alegría. ¿Por qué? Porque tu corazón está lleno de agua, del pozo. Pero bendito sea Dios en Cristo, que ha venido a dar ríos de agua viva. Y es un río, es un torrente continuo, constante, en tu corazón, diario. Y lo mejor de todo es que esto es hasta que Cristo venga, que cada día tú te levantas con más fuerza. Y no importa que estés desanimado, pero cuando te levantas y ves el sol, dice, gracias Señor porque estoy despierto. Gracias porque estoy en la lista de los vivos. Gracias porque tengo empleo. Gracias porque tengo comida. Gracias por todo eso material. Pero gracias más porque me salvaste. Gracias porque me sanaste. Gracias porque has derramado tu espíritu en mi espíritu. Estoy agradecido de ti. Y la mejor manera que yo puedo hacerlo es sirviéndote a ti. Pero entonces debemos dejar el cántaro. Dejemos dejar la vida pasada. No importa lo que tú hayas vivido, hay perdón en Cristo Jesús. Jesús dice, Mateo 11:28, venid a mí todo lo que estáis trabajados y cargados, y yo lo haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y ligero mi carga. Lo voy a repetir. Venid a mí todo lo que estéis trabajados y cargados, y yo lo haré descansar. Pero ¿por qué muchos están cargados y cansados? Porque lo que tienen es un cántaro. En el corazón lo que tienen es un cántaro. Por eso están cansados y cargados. Entonces dice, llevad mi yugo sobre mí, sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es decir, Él quiere que seamos humildes y mansos de corazón, como Él es. Humilde, ¿qué es ser humilde y manso de corazón? Entender que yo dependo de Dios. Entender que yo no me lo sé todo. Entender que tengo que tener un corazón y una mente enseñable. Bíblicamente y eclesiásticamente, yo solamente puedo pastorear a aquellos que se dejan enseñar. El que no se deja enseñar, yo no soy su pastor, ni me interesa ser su pastor. Porque lo primero que la gente tiene que dejarse enseñar. Y no porque yo soy más que nadie, no es porque sé más que nadie, sino porque la unción está en mí para enseñar. Bendito sea su nombre. O sea, para yo ser pastor de la gente, tiene que dejarse enseñar y ser humilde. Así mismo yo todavía me dejo enseñar de mi pastor. Yo tengo un pastor y me dejo enseñar. Y el pastor mío me siente y me dice, no, eso está mal, tiene que hacerlo así, así. Y yo me quedo como si fuera un niño, escuchando a mi pastor. ¿Por qué? Porque él es mi pastor y Dios lo puso en mi camino para que me enseñe. Y mi esposa sabe que está ahí. Que ella dice que a la única gente que yo le hago caso es a mi pastor. ¿Por qué? Porque él es mi pastor. Y fue el que Dios puso ahí, en este tramo de mi vida. Entonces tenemos que ser humildes. Yo puedo pastorear al que se deje enseñar. El que no se deje enseñar, yo no puedo hacer nada con ellos. Ni Dios tampoco. Amén. Entonces, vamos a encontrar descanso. Hay que ser humilde de corazón y haré descanso en vuestra alma, porque mi yugo es fácil y ligero. Entonces, ¿qué pasa? Hay otro. Es miedo, vergüenza y culpa. Tenemos muchas veces gente con culpa, lleno de culpa. Y andamos con culpa. ¿Por qué? Porque el corazón es una fábrica de ídolos. Y vemos entonces que Dios sanó al pueblo de Israel con una serpiente. Y ellos de la serpiente comenzaron a quemarle incienso. Y comenzaron a adorar a la serpiente. Comenzaron a adorar a la serpiente. El milagro que Dios hizo a través de la serpiente lo enfermó.
porque ellos comenzaron a adorar la serpiente. Para finalizar, Segunda de Reyes 18:4, y quitó lugares altos y quebrantó las imágenes y quitó los símbolos de acera, e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel, y le llamó Neustán. Es decir, ellos, la serpiente que Dios le dio a Moisés, le quemaban incienso. Hicieron de la serpiente un ídolo. Y este rey, Ezequías, que fue un rey bueno, descendiente de la casa de David, de lo primero que hizo fue destruir la serpiente, destruir el ídolo que tenían en su corazón. ¿Por qué? Porque no hay cosas que enfermen más a una gente en términos espirituales que tener ídolo en su corazón. Y muchos entienden y creen que solamente la iglesia tradicional es idólatra. Dentro de la iglesia cristiana evangélica hay tanto idólatra como allá afuera. Porque idolatran a una persona, a un lugar, son idólatras. Su corazón ha formado un ídolo. Entonces hay que derribar, hay que destruir todos esos ídolos que tenemos en nuestro corazón. Entonces, de la manera que Dios lo hace, Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue derramado en nuestros corazones porque en el Antiguo Testamento es el mismo concepto que se utilizaba para ungir. En el Antiguo Testamento se ungía todo lo que iba a ser utilizado para Dios. Es decir, que cuando el Espíritu Santo es derramado en el corazón, lo está ungiendo para que esté al servicio de Dios. El aceite tenía dos funciones. Tenía la función de la unción que Dios separaba a esa persona, a ese objeto para Dios. Y la otra función que tenía el corazón, el aceite, era para hacer, ellos entendían que tenían propiedades de sanidad. Por eso Santiago dice que el que esté enfermo vaya y oren y derramen aceite. ¿Por qué? Porque ellos entendían que el aceite tenía propiedades de sanidad. Y efectivamente el Espíritu de Dios, que es simbolizado por el aceite, tiene sanidad, puede sanar tu corazón. Pero es derramado ahí. Ahora, ¿qué yo necesito? Conocer de Dios y dejar que el Espíritu de Dios obre en mí y sane mi corazón. Que quite todo ese ídolo que yo tengo. Que barra mi corazón de la idolatría. Porque es una fábrica de ídolos. El corazón es una fábrica de ídolos. Un ídolo, ¿qué es un ídolo? Todo lo que tú pones la mirada, que le quita el poder, que le quita la mirada a Dios. Todo aquello que le quita la mirada a Dios es un ídolo. Es decir, que un carro, una casa, un trabajo es un ídolo. Puede llegar a ser un ídolo. Un pastor puede ser un ídolo. Una denominación puede ser un ídolo. Un local puede ser un ídolo. Eso es ídolo. Eso es idolatría. Y Jesús vino a sanarnos de la idolatría. Vino a sanarnos del sistema de este mundo. A eso fue que Él vino. Él fue ungido para eso. Para adorarlo en espíritu y en verdad. Entonces ahora Dios quiere escribir en nuestros corazones. 2 Corintios 3:2. Nuestra carta sois vosotros, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, no en tabla de piedra, sino en la tabla de tu corazón. Amén. Dios quiere escribir, pero en tu corazón. Amén. Y no es con tinta, es con el dedo de Dios. Porque ahora yo no necesito andar con una Biblia debajo del brazo para que sepan que yo soy cristiano. No. Porque ahora Dios está escribiendo en mi corazón. Y lo que está en Cristo en mi corazón es el comportamiento que yo voy a tener. Pero es lo que Dios escriba con el dedo de Dios. Pero si yo tengo dogma en mi corazón y mandamiento de hombre, no puedo servir a Dios. Porque lo que va a salir del corazón es dogma y mandamiento de hombre. Pero cuando tú dejes que Dios escriba en tu corazón, tú vas a ser carta leída para las naciones. Donde quiera que tú estés van a decir, ahí va un hijo o una hija de Dios. Pero ¿cómo tú lo sabes? Si no tiene una Biblia, porque su comportamiento está testificando que Dios ha escrito en su corazón. Bendito sea su nombre. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Escribir en nuestro corazón. Porque el día que Dios escribe en tu corazón, es que Dios va a poder sanarte. Y toda sanidad empieza con liberación. No hay sanidad en términos espirituales si no hay liberación. Entonces, toda sanidad inicia con liberación. Por eso es que necesitamos que el Espíritu de Dios libere nuestro intelecto, nuestro entendimiento,
Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Libertad para sanar. Amén. Dejen que el Espíritu de Dios lo liberte para que puedan ser sanos. Y dejen que el Espíritu de Dios escriba en su corazón para hacer cartas de ida. Se pueden poner de pie.